Y ahora vamos a terminar este panel con mi ponencia, que tiene que ver con este libro, que aquí ven que son las pruebas de Nueva York de José Moreno Villa, el poeta y podríamos decir polígrafo español nacido en Málaga, y se titula la presentación José Moreno Villa y la representación del espacio urbano en pruebas de Nueva York. Encuadrado generalmente en la órbita de la generación del 27 por los muchos años en que ocupó una habitación en la madrileña residencia de estudiantes, donde trató a artistas más jóvenes como Luis Buñuel, como Salvador Dalí, como Federico García Lorca, José Moreno Villa tenía unos 40 años cuando en 1927 se le presentó la oportunidad de visitar Nueva York. Había nacido en Málaga en 1887 en el seno de una familia acomodada dedicada al negocio vitivinícola, empresa que se esperaba que el propio Moreno Villa heredase, razón por la cual lo enviaron a cursar estudios químicos en la Universidad de Friburgo, en Alemania. Pero la química y sus fórmulas le interesaban poco al joven José, más preocupado por zambullirse en todo tipo de lecturas literarias y filosóficas, sobre todo de procedencia alemana, Schiller, Zweig, Rilke, Hofmannsthal, Novalis, francesa, Verlaine, Stendhal, Flaubert y angloamericana, por ejemplo Edgar Allan Poe. No tardará en regresar a su Málaga natal para integrarse en los círculos artísticos y literarios de esa ciudad que en los primeros años del siglo XX se hallaban en plena ebullición. En 1910 toma la decisión de establecerse en Madrid, donde entra en contacto con personalidades de la talla de Ortega y Gasset, Américo Castro, Pío Baroja o Azorín, entre muchos otros. Años después, en 1917, su amigo Jiménez Fraud lo invita a ingresar en la residencia de estudiantes como residente tutor, realizando visitas guiadas al Museo del Prado y retratando a los ponentes que ofrecían conferencias en la residencia. Allí viviría hasta 1937, cuando deja España para ya no regresar durante la Guerra Civil. Y en la residencia sus intereses se irán diversificando con rapidez. Podemos considerarlo poeta, por supuesto, pero también se dedicó a todo tipo de actividades, por ejemplo el periodismo, las conferencias, su trabajo como archivero, la crítica de arte, la arquitectura y en especial la pintura, a la que se entregó con pasión hasta el fin de sus días. Tuvo también una estrecha relación con la editorial Calleja, promovió todo tipo de publicaciones literarias y llegó a ser director de la revista Arqueología. Pero su viaje a Nueva York en 1927 no viene auspiciado por ninguna de estas actividades profesionales, sino que es fruto de una relación amorosa en última instancia fallida con Florence, no conocemos el apellido, una estudiante estadounidense bastante más joven que él, que conoció en casa de Jiménez Fraud y con la que planeaba casarse a pesar de la oposición de los padres de ella, una familia judía que ocupaba una posición privilegiada dentro del escalafón social neoyorquino y que no aceptaba el matrimonio de su hija con Moreno Villa por razones sociales, económicas y quizá también de índole religiosa. En un principio, la intención de la visita a Nueva York de la pareja era que los padres de Florence conociesen en persona a Moreno Villa, pero durante su estancia en tierras estadounidenses, la familia de la joven hizo todo lo posible por dinamitar la relación e impedir el casamiento. Todo ello fue enfriando paulatinamente una relación ya de por sí frágil por las visibles diferencias entre ambos, no solo de edad, y el escritor malagueño acabó regresando a España sin Florence, compuesto y sin novia, como suele decirse en español. Eso sí, de esta experiencia neoyorquina y del consecuente desengaño amoroso que sufrió, nacieron dos obras que no pueden comprenderse en su totalidad sin atender al contexto que las hizo posibles. Por un lado está Jacinta la pelirroja, del año 1929, uno de los libros más significativos de la bibliografía de Moreno Villa, un poemario en el que se poetizan sus vivencias con Florence, convirtiéndola en la Jacinta del título. En sus versos nos encontramos con un Moreno Villa innovador, que busca nuevas formas de expresión poética,
que, como algunos críticos y el propio poeta han señalado, se acerca a este desengaño sentimental con la actitud de deportividad y aceptación que los anglosajones conocen como la de un good sport, y que juega con las formas poéticas y con el lenguaje, articulando una poesía vivaz, rítmica, por momentos melancólica y filosófica, que incorpora elementos tomados del jazz, que sin duda escuchó en los Estados Unidos. La relación fallida con Florence no se refleja en los poemas de manera lineal, sino que los momentos dulces se entrelazan con los episodios más amargos, y hacia el final la voz poética va aceptando la realidad del fracaso con cierto estoicismo y afirmando su individualidad. Por ejemplo, dice en un poema: «La solución de los otros no me basta, siento asombro, soy mi piloto. Quisiera morir habiendo sido poeta, carpintero, pintor, filósofo, amante y torero. ¡Ah! Y cantor negro de un jazz que siento a través de 10 capas del suelo». Pero además de estas reflexiones en verso sobre lo vivido junto a Florence antes y después del viaje a Nueva York, Moreno Villa publicaría en 1927, a su regreso de los Estados Unidos, un libro en prosa escrito durante la estancia neoyorquina, Las pruebas de Nueva York, un delgado volumen que recoge una serie de 11 artículos, 6 de ellos ya aparecidos en el periódico madrileño El Sol, en los que Moreno Villa reflexiona sobre diversos aspectos de lo que observa en la urbe norteamericana, su arquitectura, sus gentes, sus costumbres, sus usos sociales o las relaciones que se establecen entre sus habitantes, entre muchos otros aspectos que el autor suele comparar valorativamente con aquello a lo que está acostumbrado en España. Y ya en el prólogo del libro, Moreno Villa insiste en que su intención no es ofrecer sus impresiones personales acerca de Nueva York. Dice: «De ningún modo pretendo hacer el libro de Nueva York, pero tampoco me gustaría que resultasen las páginas que siguen como mis impresiones. Estamos ya muy lejos de todo impresionismo. Nos recreamos mucho más con el detalle concreto y la rápida consecuencia intelectual que con una mancha colora, por muy gentil y cargada de aire ambiente que sea. Mi propósito está más cerca del término fotográfico prueba. Quiero enseñar unas pruebas de Nueva York y sin caricatura ni deformación, con el mayor espíritu de justicia que pueda». Desea alejarse de lo pictórico y acercarse aquí a lo fotográfico Moreno Villa, porque la fotografía era otra disciplina que le interesaba mucho. Pero pese a estas palabras prefatorias, no cabe duda de que el autor refleja en Pruebas de Nueva York sus impresiones sobre lo que observa en dicha ciudad, unas impresiones que además se ven necesariamente afectadas por una relación sentimental con Florence que poco a poco se va resquebrajando. ¿Y sobre qué aspectos de la realidad neoyorquina se detiene la mirada de Moreno Villa en estas pruebas? Son de muy diversa índole y bastante numerosos, así que por razones de espacio y tiempo me centraré solo en algunos de ellos, los que me parecen en estos momentos más relevantes. Lo primero de que da noticia el autor en estos artículos tiene que ver con el aspecto físico de este mundo urbano, en muchos sentidos tan diferente al español, así como con las consecuencias para la vida cotidiana de los individuos que la realidad física de Nueva York puede conllevar. Su interés en la arquitectura lo lleva a describir las viviendas neoyorquinas que percibe al mismo tiempo como enormes, pero con reducido espacio para cada individuo. O en sus propias palabras dice: «La magnitud unida a la estrechez, casas gigantescas a la vez que estrechas, bien de muebles y de calefacción, pero angostas y sin criados». Esta disonancia entre la dimensión exterior e interior de las viviendas en un principio sorprende a Moreno Villa, pero esto se matiza un poco cuando constata que en general las personas hacen más vida fuera de sus casas que en su interior. Así describe la experiencia urbana en términos musicales como un tempo vivace, acelerado, y añade que esto es algo que necesariamente afecta a la rutina diaria de las personas. Por ejemplo, rara vez almuerzan los neoyorquinos en sus casas, y a las relaciones que se establecen entre ellos, ya sean personales o familiares. Dice: «El hogar no existe en Nueva York. Los elementos de la familia andan todo el día disgregados, sin que tengan una hora de trabazón o intimidad. Y es que no existe la comida familiar. Todo el mundo come en los restaurantes y a la hora que sea,
a la hora que puede, o mejor dicho, en el sitio que sea. Se come con el amigo que se encuentra o se ha citado. Y esto trae consigo varias cosas. La primera, que la comida no sea refugio de intimidad. Segunda, que siga siendo motivo de emociones. Tercera, que el comensal haya de elegir la comida. Aunque Moreno Villa comprende la inmediatez que caracteriza a la vida neoyorquina, por fuerza esta situación ha de ser inaceptable para alguien que considera que, cito, la falta de intimidad es una desgracia para el hombre. Esta misma inmediatez incide también en la concepción de la historia que Moreno Villa percibe en la sociedad estadounidense, un concepto que opone los países viejos, Europa, con los nuevos, Estados Unidos, y que, según el malagueño, lleva a los norteamericanos a dar preponderancia a la limpieza sobre el valor histórico de los edificios. Así se justifica, por ejemplo, la tendencia a mudarse constantemente de casa en Norteamérica, quienes pueden permitírselo, por supuesto, o el nulo problema que supone la demolición de las mansiones de los Vanderbilt o de los Astor, que se estaban llevando a cabo por entonces en la Quinta Avenida. Moreno Villa percibe un culto a lo inmediato, a la novedad, que en última instancia difumina cualquier sentido de historicidad o de valor histórico en este contexto urbano. Dice, en los pueblos nuevos como Nueva York no hay lugar a la piedad, porque no existe la venerable ruina, y si algún edificio pretende alcanzar el rango de la veneración, lo derriban inmediatamente para levantar sobre su base uno más a tono con el tiempo y más eficaz en todos los sentidos. Buena parte de las relaciones sociales en Nueva York las percibe Moreno Villa como simples transacciones económicas, las comidas, el acceso a la información, el tipo de construcciones e incluso las relaciones personales. Esto se extiende asimismo al medio universitario, con el que el autor tuvo ciertos contactos durante su breve estancia neoyorquina, especialmente con la Universidad de Columbia y con la cercana Yale. En el quinto artículo, Herejías para nosotros, Moreno Villa realiza una breve comparación entre la universidad estadounidense y la española, y se sorprende de la existencia en instituciones norteamericanas de facultades de teatro, de periodismo o de cocina, pero concluye que este fenómeno debe explicarse desde una concepción puramente económica de la enseñanza, es decir, a partir de la concepción de la universidad como un negocio, lo cual conlleva que solo puedan acceder a ella quienes posean los medios económicos para permitírselo. Dice, como las universidades tienen mucho de business, de negocio, otra herejía para oídos españoles, ni el rector ni los presidentes de las facultades se oponen jamás a lo que puede constituir ingreso para ellas. Si el público solicita mañana otra enseñanza y paga por ella, buscan locales y profesores. Y añade poco después, la universidad tiene mucho de negocio, nadie se recata en decirlo, nadie ve deshonor en ello, y los profesores se desviven por planear y ensayar cosas que despierten interés y sostengan la fundación. Porque el escolar no goza de nada gratuitamente, paga su dólar por la fiesta de canto que organiza su facultad, sabe que todo lo que se le presenta ha costado trabajo, tiempo y dinero y que hay que pagar a los artistas como hay que pagar al profesor. En este sentido, poco ha cambiado en casi 100 años. Al contrario, esta concepción de la enseñanza universitaria como un negocio, si cabe, se ha intensificado. En ciertos momentos puntuales de estos artículos, algunos de los cuales los escribió durante el viaje de vuelta a España, ya sin Florence a su lado, emergen con claridad las sombras de esta relación sentimental fallida, cuya ruptura definitiva se consumó en Nueva York. En esos momentos, las palabras que escribe Moreno Villa son indisociables de los sentimientos que en él provocó este desengaño amoroso, sobre el que también reflexionó en Jacinta la pelirroja. Un ejemplo evidente de esto lo encontramos en el 10º artículo del libro titulado La niña violenta, en el que describe a la joven norteamericana tipo como una niña violenta, considerándola, cito, la cifra más característica de los Estados Unidos, e identificándola con la propia Nueva York e incluso el resto del país. Veamos cómo nos la presenta atendiendo a sus características físicas y psicológicas. Esa niña es adorable.
Junto a sus encantos físicos tiene otros de carácter interior capaces de embaucar también. Alta y elástica, dura y blanda en sus puntos y según leyes de perfección, limpia y acariciada más que guarecida en telas que son velos, sin memoria ya de camisas, corsés, fajas ni piezas de la tradicional indumentaria. Va y viene, monta y baja, con nervios seguros, sin retemblores de carne flácida y sin apariencia de dudas intelectuales. Con ímpetu gimnástico, irrumpe en todas las órdenes de la vida. Es, en definitiva, la descripción de la típica flapper neoyorquina de los años 20, de la era del jazz que observamos en el cine o en las novelas de Francis Scott Fitzgerald, pero tamizada aquí por la figura de Florence y por la experiencia vivida junto a ella. No resulta así, pues, extraño que en el poemario Jacinta la pelirroja encontremos versos que describan a Jacinta, que es Florence, en términos muy semejantes. Hay un poema que dice: así es Jacinta, dictadora siempre del mundo de sus líneas, jamás sensiblera, jamás caediza, jamás inflada o roma, pesada o cautiva. Nadie le conoce el amor, sino el que comparte su penumbra tibia. Todos conocen su elasticidad o su aspecto de diana esquiva. Solo uno conoce el declive de su alma cuando amor la visita. El título de este poema es, probablemente no por casualidad, A Jacinta no se le conoce el amor. Y precisamente un poco más adelante en sus pruebas, Moreno Villa describirá el concepto de amor de esta niña violenta, subrayando especialmente su frialdad, su falta de pasión y, en última instancia, su indiferencia. Palabras en las cuales resulta imposible no adivinar la presencia de la propia Florence y las huellas del desengaño amoroso del autor. Vamos a escuchar lo que dice. Son unas en cuerpo y alma, y su acento es la violencia. Surgirán con desenfado ante vosotros, amarán con rapidez y pasarán a la indiferencia bruscamente, para internarse en nuevas faenas, y sin resquemor ni adherencias sentimentales, saliendo de la suerte como buen torero para iniciar otra de tipo muy diferente. Amarán al padre y al marido y al novio, pero en cuanto noten que obstaculizan el desenvolvimiento de su voluntad, a su voluntad la llaman su vida, se plantarán violentamente. No hay entrega total, no quiere haberla, puede haberla, pero ¿a costa de qué renuncias? Finalmente, en el último artículo, recogido en el libro, titulado Puntos Negros, Moreno Villa habla con franqueza de la segregación racial que observa en Nueva York y por extensión en todo el resto de los Estados Unidos. Esos puntos negros del título de esta sección son, cito, los individuos de raza negra que motean el país cuadriculado de los Estados Unidos, puntos negros que deberían figurar en la bandera yanqui alternando con las estrellas rojas. Los presenta como sometidos a los individuos de raza blanca, como sus sirvientes, y constata abiertamente la segregación existente a finales de los años 20, al comentar que, cito, ninguna blanca se abraza con el negro para bailar. Pero, al mismo tiempo, Moreno Villa observa que en la sociedad estadounidense se opera una intensa influencia de los afroamericanos sobre los blancos a través de las prácticas culturales, una influencia que a él le parece determinante por ser subrepticia y que se objetiva a través de la música y del baile. En el aspecto musical, dos son los estilos principales que funcionan como vehículo de esta poderosa influencia. Por un lado, los spirituals, la música religiosa, y por otro, el jazz, que es más importante y más efectivo porque, entre muchas otras cosas, va acompañado de la danza. Hasta tal punto le parece a Moreno Villa relevante la presencia de ese jazz con el que se encuentra en Nueva York y que va siempre aparejado con un baile sensual y sincopado, que llega a identificarlo como elemento sine qua non. Los Estados Unidos no serían imaginables en su estado actual. Dice, no puedo figurarme cómo serían los Estados Unidos sin jazz. Creo que es una de las cosas que más unifican su fisonomía. Es posible que este sello que pone la raza negra a las múltiples razas de los Estados Unidos sea momentáneo, transitorio,
pero nadie sabe las derivaciones que trae una influencia momentánea si es fuerte. Voy terminando ya. En el caso del jazz, como se puede comprobar en décadas subsiguientes, esta influencia va más allá de lo musical, se internacionaliza y llega a adquirir incluso repercusiones sociales y políticas. Como hemos podido observar, estas pruebas de Nueva York, que son en realidad impresiones y apreciaciones personales basadas en la experiencia de Moreno Villa durante su breve estancia en Nueva York, parten de la esfera personal e íntima y están en gran medida influidas por el resquebrajamiento y posterior ruptura amorosa con Florence. Pero en muchos casos son observaciones agudas, anotadas y desarrolladas por un individuo que se enfrenta a un medio urbano en ciertos aspectos extraño y que se explora a sí mismo cuando radiografía el medio que lo rodea. Estas pruebas de Nueva York y Jacinta la pelirroja son dos obras fundamentales para entender la convulsa situación personal del Moreno Villa de finales de los años 20. Muchas gracias y pasamos ahora a preguntas no solo para mí, sino para todos los demás ponentes.